Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 29 de septiembre. El devocional de hoy se titula Necesitamos un sustituto. Y el texto que vamos a leer es Hebreos 10, versículo 14, y dice así: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ustedes saben que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, aquellos que querían el perdón de Dios necesitaban traer una ofrenda. Venían a ofrecer un animal que iba a ser sacrificado por ellos, para que la sangre de ese animal, la muerte de ese animal, pudiera santificar al injusto, al pecador que traía el animal. Era una ofrenda. El problema es que esa ofrenda no era eterna, era una ofrenda momentánea, era una ofrenda temporal, era una ofrenda que no quitaba el pecado, simplemente le daba a la persona un tiempo más de paz con Dios, pero luego necesitaba traer otro animal. Lo mismo pasaba con el pueblo entero. Ustedes saben que una vez al año el sumo sacerdote llevaba la sangre de un animalito dentro del tabernáculo, al lugar santísimo, allí donde estaba el arca, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa que tenía el arca. Y esto hacía que el Señor extienda perdón sobre el pueblo pecador. ¿Está bien, no? Era un rito constante. Ahora, ¿por qué nosotros ya no hacemos esto? Bueno, no hacemos esto porque Jesucristo, el Cordero de Dios, con una sola ofrenda, con la ofrenda de su vida, con la ofrenda de su cuerpo en la cruz del Calvario, nos ha hecho perfectos para siempre. Para siempre. La ofrenda del Señor es una ofrenda eterna. No es necesario ya ofrecer otra cosa. La ofrenda del Señor es perfecta. Es más, esos animalitos que se sacrificaban como ofrendas por el pecado no eran más que el anticipo de lo que Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo, llevándolo a la cruz para que el Señor pudiera dar su vida en favor de los pecadores y santificarlos. Y esto es lo que Hebreos nos dice que ha hecho el Señor con una sola ofrenda, la ofrenda de su vida. Amén. Pero bueno, antes de seguir, vamos a leer a MacArthur y vamos a entender esto de que necesitamos un sustituto. Dice: ahora debería ser obvio para todos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 10, 4. ¿No? También lo dice Miqueas 6, 6 y 8. Fíjense que Miqueas es un pasaje del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que el Señor siempre vio las cosas de la misma manera. No es que antes el Señor requería animalitos y ahora ya no los requiere. Ahora decide conformarse con el sacrificio de Cristo. La idea del sacrificio del Señor Jesucristo fue siempre el plan de Dios para salvar al hombre, siempre. Para limpiar el pecado, para exterminar la rebelión. ¿Está bien? Ahora, lo que hizo al pedirles a ellos que hagan este tipo de ofrendas fue comenzar a preparar a las personas para que entiendan que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que necesitamos entender que el pecado es grave y que se paga con muerte. Y cada vez que ellos pecaban tenían que ofrecer un animal en sacrificio. Esto les hacía mirar el pecado como grave, no como algo sin importancia. Ellos entendían que el que pecaba tenía que pagar. Ahora, ese precio que ellos daban, ese animal que ofrecían, los toros, los machos cabríos, los corderitos,
aquello que ellos ofrecían no podía exterminar el pecado. Simplemente era como el testimonio de que ellos necesitaban morir. Pero en vez de morir ellos, llevaban un sustituto, que era ese animalito. Está bien, ¿no? Entonces, por eso los sacrificios rituales se debían repetir a diario. ¿Por qué? Porque ellos volvían a pecar y volvían a tener que necesitar otro animal que los sustituya, porque cada vez que pecaban, la muerte pesaba sobre la cabeza de todos ellos. Y cuando digo de todos ellos, no estoy pensando en dejarnos afuera nosotros. Hermanos, cada vez que las personas pecan, la muerte está presente en la vida. El mundo pecador va derecho a la condenación y esto es innegable. Los únicos que pueden evitar ese destino fatal y ese destino seguro para todos los pecadores son aquellos que se aferran a Cristo, a lo que Él ha hecho. Porque Él sí puede hacernos perfectos, pero ningún otro sacrificio. ¿Está bien? Ninguno. Y todos los que alguna vez creyeron seriamente en el sistema expiatorio, esto de ofrecer animales, ¿no? Y compararon el verdadero costo del pecado, a la larga debieron enfrentar esta verdad, que los sacrificios de los animales sencillamente no pueden proporcionar una expiación total y definitiva del pecado. Ellos sabían que había que hacer algo más para tener expiación completa. Cada vez que se ofrecía un animal, aquella persona que lo ofrecía sabía que, que estaba haciendo lo que había que hacer, pero que esto no solucionaba el problema porque él tenía que seguir ofreciendo animales si quería paz con Dios. ¿Está bien? Porque sabía que iba a volver a pecar. Era simplemente un parche, pero no era una solución. La solución vino con Cristo. Ahora, este acto sacrificial anunciaba el acto sacrificial de Jesucristo. Hablaba de lo que iba a ocurrir. Hablaba de cómo Dios iba a limpiar el pecado del mundo. De la misma manera, ofreciendo un cordero santo, sin mancha, como ningún otro, que de verdad llene la medida de la ofensa del ser humano delante de Dios. Y el único que podía llenar todo esto era Cristo Jesús. ¿Está bien, no? Entonces, había dos respuestas posibles ante el dilema de lo que era, ¿no?, evidente, y es que los animales igual, aunque se ofrecían, aunque se sacrificaban, no alcanzaban. Había dos respuestas. La primera era adoptar un sistema de merecimientos, por ejemplo, como la religión de los fariseos, en la que el pecador intentaba adornar o completar la importancia expiatoria de los sacrificios de animales con varias capas de buenas obras. O sea, no solo vengas con tu animalito, sino además vení con una vida, ¿no?, bastante correcta y bastante ordenada, por lo menos en apariencias, porque el corazón nadie lo podía ver. Entonces, vos tenés que parecer un tipo, ¿no?, sin tacha, sin mancha. No vengas solo con el animalito y sigas haciendo macanas. Tu vida tiene que cambiar. Entonces, le agregamos al sacrificio de los animales las buenas obras. Ahora, el otro enfoque fue el elegido por todos aquellos que querían ser verdaderamente fieles a Dios y que reconocían su propia incapacidad de expiar el pecado. Entonces se aferraban a las promesas de Dios de perdón y confiaban en que Él les iba a enviar un redentor que proveería una expiación completa y definitiva. ¿Está bien, no? Estaban aquellos que decían, bueno, yo voy a resolver el pecado, y los que decían, no, yo confío en que el único que puede resolver mi pecado es Dios. Yo soy el que ha generado el problema. Evidentemente soy incapaz de resolverlo, pero confío en su perdón y en su misericordia y sé que Él va a hacer lo que ha prometido. Porque todos ellos sabían que Dios les había prometido enviar
a alguien que iba a romper la esclavitud para siempre y confiaban en eso. ¿Está bien? Ellos confiaban en la promesa de Dios. Y por eso nosotros encontramos personas como Abraham, como Moisés, como David. Gente que no se justificaba pensando en que eran buenos, sino que confiaban en la misericordia y en las promesas de Dios para con ellos. Y por eso podían mantener una relación cercana con Dios, esperando que lo que les permita estar en presencia del Señor sea su misericordia, y ellos creían en aquel que iba a dar su vida en la cruz. Tanto es así que ellos hablan de Cristo. David profetiza de Cristo, Moisés profetiza de Cristo. Incluso le dicen al pueblo que ellos deben confiar en aquel profeta, en aquel rey que va a venir y que va a resolver el problema de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado. Los profetas siempre hablaron de lo mismo. Va a venir un redentor, va a venir un salvador, y en él debemos confiar. Ahora, había otros que decían, no, yo puedo, yo con un sacrificio y buenas obras, porque creo que las puedo hacer, las puedo generar, yo me compro la salvación. Había otros que sabían que no había forma de comprar la salvación. Había que buscar al Mesías, al elegido, al enviado de Dios. Él iba a resolver lo que ellos no podían. ¿Está bien? Hermanos, desde el día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y fue maldita su especie, los creyentes buscaron el vástago prometido a la mujer, que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente y por tanto quitaría para siempre el pecado y la culpa. Esto está en Génesis. Desde allá el Señor dijo, ¿está bien, no? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Eso se lo dijo a la serpiente. Esa simiente es la que todo aquel que creyó verdaderamente en Dios ha esperado. Ha esperado. Nadie que se piensa justo por sí mismo está mirando las promesas de Dios. Ellos se consideran buenos y capaces de enfrentar solos al pecado y resolverlos. Y por eso se aferran a ritos, se aferran a métodos, se aferran a leyes, a mandamientos. Pero aunque los ritos, las leyes y los mandamientos incluso hayan sido ordenados por Dios para como conducir al pueblo que venía de Egipto con costumbres extranjeras y que no entendían nada de cómo vivir delante de Dios, lo que el Señor esperaba es que ellos miren sus promesas, entiendan que la ley era imposible de cumplir y confíen en que Dios iba a resolver lo que ellos no podían. Pero que sientan el peso de tener que resolver esa relación con Dios. Hermanos, cuando vos sentís que tu relación con Dios está rota y querés arreglarla, pero también sos consciente de que vos no lo podés hacer, lo único que te queda es levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame a hacer lo que yo no puedo hacer. Resolvé vos el problema. Yo no puedo tratar con mi pecado, yo no puedo tratar con mi rebelión, pero vos sí podés. Y confío en que Jesucristo es suficiente. Y confío en que Jesucristo encarna la misericordia del cielo y el poder de Dios para destruir al pecado, a Satanás, a la muerte y a todos los enemigos que tenemos a partir de que pecamos y nos rebelamos contra el Padre. Amén. Bueno, yo quiero que entiendas que necesitas un sustituto. Vos no podés resolver el problema del pecado. Y si levantás los ojos al cielo, vas a encontrar en Jesucristo salvación. Así que búscala hoy. Yo tengo una pregunta, para dejarte y con esto terminar. Y es esta. ¿Cuándo has sentido tu incapacidad para resolver el problema de tu pecado?
¿Cuándo te has sentido incapaz para tratar con el pecado? Si te has sentido incapaz, sabes que necesitas un Salvador. Y si sabes que necesitas un Salvador, levanta los ojos al cielo porque hay un solo Salvador y se llama Jesucristo. Yo te mando un saludo enorme, un abrazo grande. Dios te bendiga.